Vamos a comenzar con lo que nos queda. Vamos a comenzar con lo que nos quedamos la última vez. Continuamos con lo que son algunos términos de lo que viene siendo microbiología y parasitología. En este punto, ya ustedes van a tener ya las siguientes palabras que ustedes ya tuvieron que haber anotado en su libreta. Bueno, dentro de estas vamos a ver primero lo que es infección. Ricardo, ¿me apoyas a leer, por favor? Sí, Miss. Adelante. Ahí voy, Miss, que no le alcanzo a ver, permítame. Infección o colonización. Establecimiento de un microorganismo en un hospedador. Este puede ser breve o persistente. Muy bien. Un microorganismo. ¿A qué nos referimos con microorganismo? Puede ser algún virus, alguna bacteria, algún hongo, etcétera, que va a estar dentro de un hospedador. Este tipo de infección puede ser también breve, por un periodo corto, o puede ser persistente, que se encuentra continuamente y es difícil de erradicar. Ahora, infección, vamos a ver, enfermedades infecciosas, porque una cosa es la infección, cuando ya se encuentra ahí el microorganismo, y otra cosa es la enfermedad infecciosa. Carolina, ¿me apoyas a leer, por favor? Sí, maestra. Enfermedad infecciosa. Presencia de signos y síntomas clínicos producto del daño al hospedador tras la interacción con microorganismos. Muy bien, entonces, ya una vez que llegó la colonización de esos microorganismos a realizar lo que es la infección, se propician o se presentan en este punto los signos o síntomas clínicos. Esto debido a todo el daño que está sufriendo el hospedador cuando llegó esa colonización a realizar esa infección tras la interacción con microorganismos. Entonces, ya la enfermedad tenemos signos y síntomas clínicos después de que llegó la infección. Muy bien. Lisset Luna, ¿me apoyas en patologías, por favor? Patología es la ciencia que estudia las enfermedades. Muy bien, continúa. Etiología, causa, patogénesis, mecanismos involucrados en el desarrollo, cambios estructurales y funcionales provocados por la enfermedad que acarrea cambio en la fisiología normal. Ok. Patología. Ahora sí, vamos a estudiar las enfermedades. Dentro de patología tenemos tres términos que viene siendo etiología. ¿Qué causó esa enfermedad? ¿De dónde proviene? ¿Por qué fue que apareció? Patología. Vamos a ver los mecanismos involucrados en el desarrollo. ¿Qué tipo, qué es lo que está manifestando? ¿Qué es lo que está perjudicando? ¿Cómo es que llegó el tiempo que llega a tener cambios estructurales y funcionales? Bueno, estos pueden ser provocados por la enfermedad que va a traer un cambio en la fisiología normal. Por ejemplo, puede ser una diarrea, puede ser vómito, son cosas que están provocando la enfermedad tratando de hacer un cambio en la fisiología normal. Vamos con patógeno. A ver. ¿Me apoyas a leer, por favor, Ana Adame? Sí, Miss. Patógeno, microorganismo que tiene la capacidad de causar enfermedades. ¿También lo de abajo? Sí, por favor. Primario, regularmente causa enfermedad en individuos susceptibles con respuesta inmune preservada. Oportunista, causa enfermedad en individuos que tienen sus mecanismos. Ok. Bueno, dentro de patógeno, vamos a ver principalmente que son los microorganismos que tienen la capacidad de causar enfermedades. Habíamos visto que existen algunos microorganismos que se encuentran en simbiosis, no te afectan, no te causan una enfermedad como tal, pero los patógenos sí son los que van a afectar y van a causar enfermedades. Estos tipos de microorganismos los podemos encontrar como dos principales.
clasificaciones. Dentro de la primera se encuentra como primario. Estos son los que causan enfermedades en individuos que son susceptibles con respuesta inmune preservada. Entonces, y los oportunistas que causan enfermedades en individuos que tienen sus mecanismos de defensa comprometidos. Los primarios pueden llegar a dar una enfermedad a cualquier persona porque es una enfermedad que puede ser transmitida de una persona a otra persona, pero los oportunistas son los que llegan y afectan a una persona por sus mecanismos de defensa comprometidos. Es decir, a lo mejor trae bajas sus defensas, tiene alguna enfermedad que los está haciendo que su sistema inmune esté débil y por ello es que llegan a ser patógenos oportunistas. Cecilia. Como los pacientes con VIH, Miss. Exacto. Personas con VIH, con cáncer, con diabetes, son personas que llegan a tener enfermedades causadas por patógenos oportunistas, porque llegan y tienen principalmente todas las condiciones que necesitan, un sistema inmune inmunocomprometido, que llegan a tener deficiencias en sus defensas, etcétera. Luego encontramos lo que es el significado de virulencia. A ver, vamos a ver quién me apoya a leer. Abya. Es una medida cuantitativa de la patogenicidad, de la probabilidad de causa de enfermedad. Ok. Medida cuantitativa. A ver, ¿qué tanto está afectando este tipo de patógeno? ¿Cuál es la probabilidad de llegar a causar alguna enfermedad? Hay tipos de virulencia que dicen, bueno, es muy poca lo que es la cantidad de patógenos, entonces, ¿qué tanto hay probabilidad de causar la enfermedad? Hay algunos que podemos llegar a tener virulencia asintomática y entonces a lo mejor tenemos una probabilidad de causar una enfermedad a pesar de la cantidad de patógenos que llegamos a tener, que no nos está afectando a nosotros, pero puede llegar a afectar a los demás. Muy bien. ¿Quedó claro estos conceptos, chicos? Sí, Miss. ¿Tienen alguna pregunta sobre ellos? No, Miss, sí quedó claro. Ok. La importancia principalmente, una vez que nosotros necesitamos diagnosticar qué tipo de microorganismo se encuentra, esto puede ser a través de dos métodos. El primero se le conoce como clínica. Llegas a lo que viene siendo tu consulta, existe un reconocimiento etiopatogénico de la enfermedad. ¿Qué es lo que está causando? A ver, ¿cuáles son algunas de las sintomatologías principalmente que están reflejando? Una vez que dentro de este también tienes la presunción del foco originario de la infección. A ver, llegas con dolor de estómago. Ok, ya es una de la etiopatogénico de la enfermedad. Dolor de estómago, vómito, diarrea, presunción del foco originario de la infección. En este caso, ¿qué tipo de alimento o si tomaste algo o si comiste algo con las manos sucias? Vamos a ver por qué pudo haber sido causado este tipo de enfermedad. Una vez que tenemos el reconocimiento de cuál podría haber sido la causa de la enfermedad, vamos a tener una elección de la terapia inicial y a lo mejor una modificación de la empírica. Bueno, ha tomado algo para controlar lo que viene siendo este dolor de estómago, diarrea, vómito, y si no, vamos a ver qué tipo de medicamentos podemos llegar a emplear. En dado caso de que estos lleguen a continuar, bueno, tenemos que hacer modificaciones de lo que son los tipos de tratamiento que se van a aplicar. Tenemos que tener un diagnóstico rápido de algunas infecciones, porque sabemos que hay veces que algunos tipos de infecciones, si no se llevan a cabo una detección rápida y un tratamiento a tiempo, pueden llegar a complicarse. Entonces, si ustedes observan, llegan a consulta y observan que llegan a tener algún tipo de infección, a lo mejor en lo que viene siendo alguna pápula o que llegan a tener una infección en algún corte, que a lo mejor tuvieron, no sé,
que se clavaron un fierro oxidado, etcétera. Entonces, tenemos que saber rápidamente cómo podemos nosotros apoyar para diagnosticar rápidamente y tener un tratamiento correcto antes de que sea más complicado. Y luego vemos, dentro de este también encontramos la microbiología. Vamos a tener la elección del esquema inicial de identificación. ¿Será un hongo? ¿Será un virus? ¿Será una bacteria? ¿Qué tipo de virus o de bacteria podría ser? Para saber el esquema de la identificación, de dónde provino y qué podría ser probablemente lo que esté causando la enfermedad. Elección de pruebas de sensibilidad antibiótica y los antimicrobianos a ensayar. Vamos a ver ahora sí qué pruebas nosotros podemos llegar a aplicar para saber qué tipo de microorganismo es y a qué puede ser resistente o qué tipo de antibiótico puede ser empleado para poder controlar este tipo de infección. Elección de los medios de cultivo, principalmente si estos tipos de cultivo pueden ser idóneos para lo que es una bacteria que puede ser aerobia, anaerobia, y vamos a ver qué tipos de cultivos podemos emplear. Hay veces que el escoger el medio de cultivo pues nos puede dificultar porque no todos los microorganismos crecen en todos los medios de cultivo. Hay algunos específicos, como les menciono, pueden ser aerobios, otros pueden ser anaerobios, puede ser un tipo de agar sangre, un tipo de agar papa, dependiendo los nutrientes que necesite el microorganismo, va a poder proliferar y va a poder tener crecimiento. Si no son idóneos los tipos de nutrientes que se encuentran en esas cajas, entonces el microorganismo no va a crecer como tal, pero eso no significa que no tenga ninguna enfermedad, sino que aún no se ha diagnosticado correctamente el tipo de microorganismo por los medios de cultivo. ¿Ya lo recordaron? Chicos, Mandé. Aquí estamos, maestra. ok. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces hay que tomar muy en cuenta el tipo de infección, el tiempo del tipo de infección que llega a tener, porque de esto, pues podemos tener que puede ser, fíjense, tenemos 3 puntos. Puede ser una infección fulminante, puede ser en este caso el clínico donde nosotros podemos llegar a detectar una infección asintomática o inaparente. Entonces, mientras no llegue una infección fulminante, que son las que desencadenan en muerte, nosotros podemos llegar a tener un tratamiento. Hay infecciones que son asintomáticas o inaparentes, pero sin embargo se encuentran presentes y van en declive. Este tipo de infecciones muchas veces son momentáneas, mientras se encuentran en un periodo, pero dentro del organismo solamente van a durar pocas horas o pocos días. Hay que tomar en cuenta la relación del hospedador con los microorganismos. En este punto, nosotros tenemos que saber el periodo de transmisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de que se encontró la infección, cómo es que se llegó a tener esta multiplicación de los agentes, el periodo que tiene de incubación, y este punto es muy importante. Porque si tú tienes una infección, como les acabo de decir, a lo mejor tuvieron contacto o llegaron a enterrarse algún objeto que estaba oxidado de fierro. Entonces, hay que ver cuánto tiempo tarda en la multiplicación del agente, el periodo de incubación, para poder llegar a tener un control correcto sobre el tipo de tratamiento que se necesita. Luego, una vez que a lo mejor podemos nosotros poder observar que está llegando a tener algunos tipos de sintomatologías más complejas, llega el periodo andrómico. Esto todavía lo podemos detectar en lo que es lo clínico. Después, en el periodo de estado, en este sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque las infecciones pueden desencadenar en una convalencia, pueden llegar a tener una gravedad,
pueden llegar a tener lesiones crónicas y a lo mejor secuelas. Y desafortunadamente, si durante el periodo de estado se llegan a reproducir muchísimo más rápido, puede llegar a tener un periodo terminal que concluye con la muerte del paciente. Hay enfermedades infecciosas tipo presentación del paciente. Chicos, recuérdenme, ¿esto ya lo habíamos visto o no? No, creo que no. ¿No? Ok. Bueno, entonces tenemos la presentación del paciente en donde las enfermedades se ven alteradas de estructuras y funciones. Un paciente puede exhibir dos cosas. Puede exhibir tanto lo que son síntomas como signos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Síntomas son cambios subjetivos. A lo mejor yo tengo un tipo de dolor o llego a tener alguna molestia en mi cuerpo, etcétera. Y los signos son cambios que nosotros podemos detectar fácilmente, como la fiebre, la hinchazón, la parálisis, etcétera. Hay que tomar estos en cuenta para saber que esta enfermedad, cómo está afectando, si nada más es por parte de los síntomas que está refiriendo el paciente o si ya hay algunos signos que son muy notables para detectar este tipo de enfermedad. Síndrome. El síndrome es un grupo específico de síntomas o signos que siempre van acompañando a una enfermedad definitiva. Por ejemplo, si yo les digo escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, cuerpo cortado, ¿con qué tipo de enfermedad están relacionando estos signos y síntomas? Con resfriado, con gripe. Correcto. Entonces, el síndrome puede ser ya la unión tanto de los signos o síntomas y pueden ser acompañados de una enfermedad definitiva. Ok. Dentro de lo que es la diseminación, encontramos que la diseminación puede ser tomada en dos conceptos diferentes. Dentro de esta encontramos las transmisibles. Dentro de las transmisibles encontramos desde un hospedador a otro. Quiere decir que necesitan el contacto directo de esta persona con otra persona para que pueda llegar a diseminarse los tipos de enfermedad. En este caso, algunos ejemplos es la tuberculosis, sífilis, herpes genital, que si tú no tienes contacto con otra persona que la llegue a tener, no hay probabilidad de que la llegues a tener. Luego encontramos enfermedades no transmisibles porque llegan a ser causadas por microorganismos que normalmente crecen o se mantienen fuera del hospedador y que no son transmisibles entre ellos. Entonces, es lo que les mencionaba, por ejemplo, hay microorganismos que van a crecer en un clavo oxidado, en un fierro, etcétera. Entonces, esos microorganismos se les conoce como Clostridium tetani. No necesitan que una persona que tiene tétanos te contagie de tétanos, sino que estos microorganismos se encuentran fuera de cualquier tipo de hospedador y hasta que llegas y lo tomas directamente en medio es cuando entran a tu organismo. ¿Queda entendido diferencia entre transmisible y no transmisible? Sí, maestra. Ok. Frecuencia con la que llevan a enfermedades. Bueno, a ver, existen personas que llegan a tener algún tipo de enfermedad, pero no es una enfermedad que ocurra periódicamente, que cada tercer día, no sé, cada 3 veces al año, etcétera. Hay unas que se les conoce como esporádica, o sea, puede que cause o puede que no se cause la enfermedad. Ocurren solo ocasionalmente, como por ejemplo la fiebre tifoidea.
la encefalitis herpética. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a consumir algún tipo de alimento, no quiere decir que ya nos vamos a enfermar luego de fiebre tifoidea, sino que tienen que estar las condiciones y puede ser muy lejano el tiempo. A lo mejor te enfermaste, no sé, hace 1 año, hace 3 años o hace 5 años. Luego encontramos las enfermedades endémicas. En este caso, son las enfermedades que se encuentran de forma estacionaria, tanto en una población o en una zona geográfica, pero por largos periodos de tiempo. En este caso podemos poner el ejemplo del dengue. ¿Por qué? Porque es una enfermedad endémica que nada más la encontramos más propensa en ciertas épocas del año y en ciertas condiciones climáticas. Luego encontramos la epidémica, cuando muchas personas la llegan a adquirir en un periodo que es muy corto. En este caso, vamos a meter también lo que es la gripe, metemos también lo que es en este caso vamos a meter también lo que es el tipo de dengue, porque también viene siendo en un periodo relativamente corto. Pandémica es una enfermedad epidémica que se distribuye mundialmente. Por ejemplo, la gripe por algunas cepas de virus de influenza, de SIDA, de hepatitis C, porque nada más se encuentra de la transmisión de una persona a otra persona, pero no respeta sexo, religión, lugar, estado, condiciones climáticas, no respeta absolutamente nada de eso. Se encuentra en todo el mundo. Entonces, existen otras donde se tiene que reportar el tipo de ocurrencia por cada una de estas enfermedades. A estas se hace una clasificación de 2, lo que vienen siendo ocurrencias por incidencia o por prevalencia. Dentro de lo que son las incidencias, pues es estar reportando cuántos casos nuevos existen en una población con riesgo. Aquí vamos a hacer el conteo de las enfermedades, de cómo se están diseminando estas enfermedades y la medida en un periodo de tiempo definido. Las incidencias han ido aumentando, han ido disminuyendo, todos los casos en una población con riesgo. Cuando estábamos, en este caso, vamos a ver la diferencia con prevalencia. En prevalencia vemos el número de casos actuales, tanto como viejos y nuevos. En una población se van a empezar a evaluar cuánto ha durado el tiempo de esta enfermedad afectando a una población. Entonces, en incidencia es, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en COVID, que iban haciendo los cambios del color del semáforo. ¿Sí se acuerdan? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, las incidencias era si iban aumentando los números de casos o si iban disminuyendo. Y luego nos ponían los semáforos, si era verde, amarillo, rojo. ¿Qué significaba el rojo? Era cuando estaba como más fuerte, ¿no? Que iban aumentando los casos. Y conforme iba cambiando el color, era porque iban disminuyendo los casos. En prevalencia, bueno, prevalencia es, por ejemplo, los casos de VIH que se encuentran en una población. ¿Cuántos casos de VIH se han mantenido, tanto viejos como nuevos casos, en la comarca lagunera? Y hacemos las prevalencias de acuerdo a los números de casos actuales para saber si estos han aumentado o disminuido a través del tiempo. Por ejemplo, desde hace 5, 10 o 15 años sí se han mantenido disminuido, pero a través de un tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? A ver, otra vez, maestra. En incidencia viene siendo los nuevos casos que están ocurriendo con una población en riesgo en un tiempo definido. Por ejemplo,
¿Cada cuánto les hacían a ustedes los reportes de COVID? Cada semana. Cada semana, entonces las incidencias eran semanales. Si iban aumentando los casos, cambiaba el color de lo que es el semáforo a rojo, amarillo o verde, si iban disminuyendo. En prevalencia son los casos actuales que se encuentran, por ejemplo, ¿cuántos casos de VIH o cuántos casos de diabetes podemos ir encontrando en la comarca lagunera? Vamos a encontrar y vamos a hacer conteo desde los actuales que ya tienen diabetes o que ya tienen VIH hasta los nuevos casos y se van haciendo prevalencias porque las prevalencias a nosotros nos ayudan para mantener, si a lo mejor en el año 2000 la prevalencia era menor que en el 2021 o en el 2011, etcétera, vamos a ver las prevalencias si han ido aumentando o disminuyendo, pero a través del tiempo. A ver, ¿se entiende la diferencia entre incidencia y prevalencia? Sí, maestra. Ya quedó mejor. Gracias. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a checar lo que es la unidad de la multitud, inmunidad de la multitud, perdón. Es la presencia de inmunidad a una enfermedad en la mayoría de la población. ¿Se acuerdan que antes hablaban sobre lo que era el efecto rebaño? ¿La inmunidad en rebaño? No, maestra. No, mis. No. Que decían, bueno, si en este caso la mayoría de la población se viene y se enferma al mismo tiempo, todos van a salir casi al mismo tiempo de la enfermedad y por ende van a llegar a desarrollar una inmunidad a esa enfermedad. ¿Ya se acuerdan o no? ¿No? Miren, No, por maestra. ejemplo, aquí tenemos personas, aquí son personitas que están con color azul. Son no vacunados, pero están sanos. Los de amarillo son vacunados y sanos. Los de rojo son no vacunados, pero están enfermos y contagiados. Entonces, dentro de lo que es la inmunidad colectiva o de rebaño, los sujetos que están vacunados, pues proveen protección indirecta a susceptibles no vacunados o parcialmente vacunados. Entonces, aquí están todas estas personas. Todas las de azul no han sido vacunados, pero están sanos. Llega una persona también que no ha sido vacunada, pero está contagiada y está enferma. Entonces, estas personas empiezan a contagiar a todas las de su alrededor. Una vez que estas personas contagiaron a todas las de su alrededor, ahora vamos a ver otro caso. Aquí hay personas, las de amarillo son las que ya están vacunadas, las de azul no están vacunadas, pero están sanas, y luego llega las personas que están contagiadas. En este caso, solamente algunos individuos van a estar vacunados, son los de color amarillo. Entonces, no, cuando lleguen estas personas que estaban enfermas, no van a afectar a toda la gente. Van a dejar aquí a las personas que estaban vacunadas sin contagiar y las personas que no tuvieron contacto con ellos, sino solo con las personas que ya estaban vacunadas, también no se van a contagiar y aumenta la probabilidad de que surjan menos casos de contagios. Luego, si la mayoría de la población se vacuna contra el COVID, y luego todavía aquí existen algunas personas que son sanas, pero que no se quisieron vacunar y aún así llegan lo que son las personas contagiadas, pues la mayoría se va a conservar. Se va a conservar de tal manera de que no va a afectar lo que son las personas que no fueron vacunadas contra las personas que están enfermas.
¿Sí me entendieron, chicos? ¿Se los explico de otra manera? No, De sí quedó otra claro. manera. Ya quedó más claro. De otra, bueno. Mm. Ustedes están en el salón de clases, ¿ok? Sí. Todos entran al salón de clases. Resulta que estos de rojito fueron 2 compañeros que llegan con COVID, ¿ok? Entonces, como están dentro de un mismo salón, ¿qué probabilidad hay de que la mayoría se llegue a enfermar? Alta. Muy alta. En este caso, solamente uno que otro va a decir, no, yo no me enfermé del COVID, a pesar de que la mayoría de mis compañeros se enfermaron. Bueno, ahora pongamos otro caso. Ustedes están, y luego aquí nada más se van a salvar bien pocas personas de no volverse a enfermar de COVID, que son las que a lo mejor estuvieron cerca de las ventanas o que llevaban algún tipo de protección de cubrebocas, etcétera. Ahora, hay personas que ya se vacunaron contra el COVID, pero todavía algunos de sus compañeros dicen, no, a mí nunca me ha dado, es mentira del gobierno, yo no me voy a vacunar porque me van a poner un chip. Todas las de azul son las que no se vacunaron, los de amarillo, los que sí se vacunaron. Llegan 2 personas con COVID al salón. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a contagiar a lo más que se pueda de las personas que no han sido vacunadas. ¿Sí? Sí, Miss. Entonces, sí se salvan todavía algunas personas, muy poquitas de las que no se han vacunado. Y por ende, también los que ya se vacunaron quedan libres de contagiarse. Si se fijan aquí, ya aumenta más la población de los que no se van a contagiar. Ahora, la mayoría tuvo que irse a vacunar contra el COVID, pero nunca faltan los que yo no pude, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí van algunas personas todavía que están sanas y que no se han contagiado. Pero llegan otras dos personas de nuevo al grupo y resulta que ellas tampoco se habían vacunado, llegan contagiadas de COVID. Ahora, aquí podemos observar que de las 4 personas que estaban sin vacunar, otra se volvió a enfermar. Ya son menos los contagios, pero hay otra que se le sumó a esta infección. Entonces, importancia de la efectividad vacunal. Este ayuda principalmente para que se tenga una inmunidad colectiva. ¿Queda claro? Sí, no, díganme. Ay, sí, maestra. Más o menos, Miss. O sea, la ¿Más o mayoría menos? sí, pero Sí, Miss. A ver, díganme si no, para explicarlo de otra forma. ¿Lisette? Maestra, Sí. por ejemplo, sería lo que nos pasó con la compañera de la. ¿Se acuerda que nos reunieron en febrero, creo? Y Ujú. no hicieron como un tipo convivio, que se juntaron unos del B con los de la que llevaban comida. Y luego después nos avisó que había salido positiva COVID, por ejemplo, ahí aplicaría ese caso, ¿no? Sí, sí aplica, porque en este caso, en el grupo, pues la mayoría ya estaban vacunados. ¿Y cuántos después de que les informaron que la compañera salió positiva, cuántos llegaron a tenerlo, a manifestar positivo? Pues no supimos, pero nos suspendieron las clases presenciales. En este caso, fue principalmente de que ya no había disminuido mucho lo que viene siendo el tipo de contagio, porque la mayoría de ustedes pues ya tenían la vacuna. Entonces, al llegar una persona que tenía COVID y a lo mejor una que otra que no llegaba a tener la vacuna, solamente afectaba a un mínimo porcentaje. Y eso sí es que lo afectó, porque la mayoría no salió con sintomatología. Miren, hay una teoría en donde se menciona
que si todos se enferman al mismo tiempo, ya no vuelve a surgir esa enfermedad. Déjenme les pongo otro ejemplo. ¿Han escuchado cuando uno de sus primitos o alguien de sus familiares les llega a dar lo que viene siendo varicela? Sí. ¿Qué hacen la mayoría de los familiares? Que lo den Los una juntan vez, todos para que que se les dé al junte. mismo tiempo. Juntan a lo más que puedan de niños, ¿verdad? Y los tratan de hacer que a todos les dé la enfermedad al mismo tiempo. Sí, mi mamá hizo que mi hermana y yo nos juntáramos más y nos enfermamos las dos. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer es que esa enfermedad, si les va a dar, que les dé a todos al mismo tiempo y que todos se recuperen al mismo tiempo para que no vuelva a estar presente esa enfermedad. A eso se le conoce como inmunidad colectiva. Miss, y si ya les dio alguna vez, ¿les puede volver a dar, por ejemplo, eso de la varicela o la viruela? No. Igual que lo que son las paperas, bueno, de las paperas sí hay personas que llegan a tenerlo hasta 2 veces en su vida, pero de la otra no, nada más es una sola vez porque tu sistema inmune lo reconoce y ya no vuelves a presentarlo. Se queda en tu memoria. Ok. Pero si, como mencionan, mientras más grande les dé, pues más complicaciones llegan a tener. Por eso la mayoría que apenas saben, pues prefieren que de una vez se contagien para que pues traten de evitar complicaciones cuando son más grandes. Por ejemplo, las paperas cuando llegan a darles, cuando ya son personas más grandes que no son de niños, pueden llegar a causar hasta infertilidad en los hombres. ¿Sí? Maestra, pero qué afecta el que la persona ya esté más grande? ¿Por qué se les complica más? Porque cuando son niños tienen más probabilidad de que su cuerpo está creando defensas y mientras más grandes nosotros, nuestras defensas no actúan de la misma manera ni se regeneran tan rápido y afecta más lo que son los organismos. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. ¿Queda entonces ya claro con ese punto? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, maestra. Maestra, nada más quería preguntarle, había dicho que entonces la efectividad vacunal ayudaba a, ¿qué, perdón? Para proteger a... Sí, para que sean menos los casos de contagio. Y en este caso, por ejemplo, te protege. Si tú estás vacunado, protege al que no está vacunado, porque si tú no te contagias, no contagias al otro. Ok, gracias. ¿Sí? Luego checamos lo que es la duración o temporalidad. El alcance de una enfermedad puede definirse como aguda, crónica, subaguda o latente. Dentro de esta vemos aguda, que se desarrolla rápidamente, pero perdura por tiempos cortos. Entonces, una enfermedad aguda es, por ejemplo, el resfriado, la influenza, porque sí, ahí está. Te empiezas a sentir mal, tienes toda la sintomatología, etcétera. Se desarrolla muy rápido porque a lo mejor de un día a otro la llegas a desarrollar, pero el tiempo es muy corto. Con o sin medicamentos, los resfriados comunes salen del organismo. El medicamento para los resfriados es nada más para disminuir la sintomatología, no para atacar lo que viene siendo el virus, porque vuelvo a repetir, con o sin medicamento, el resfriado común a los 7 días se elimina. Enfermedad crónica puede desarrollarse lentamente, continuando ocurriendo por largos periodos. Entonces, una tuberculosis, no luego a los 2, 3 días ya la tienes. No, se desarrolla lentamente hasta que esta continúa o sigue continuando por largos periodos, igual con la hepatitis B. La enfermedad subaguda intermedio es entre la aguda y la crónica, porque hay algunas enfermedades en el sistema nervioso central que pueden llegar a ser por periodos cortos o por periodos muy largos.
Entonces, en este caso viene siendo, por ejemplo, la endocarditis. A ver, ¿alguien quería participar? Cecilia, adelante. Como la criptorquidea, ayer, bueno, el profe de anatomía nos encargó una tarea y ayer que estaba haciéndola me aparecían en la información que, o sea, la clasificación de agudas, crónicas y todo eso, y me acordé ahorita porque pues lo anoté ayer. Muy bien, ¿me describes la enfermedad? ¿Y dónde entra? Sí, permítame. La criptorquidea son los testículos que no descendieron o no se desplazaron al saco de la piel debajo del pene antes del nacimiento. Un testículo no desciende o es poco frecuente en los bebés que cumplieron el periodo de gestación, pero es común en los bebés prematuros. Esa es una subaguda. Muy bien, perfecto. Es correcto. Es una subaguda dentro de este punto porque puede que también con cirugía o con apoyo pueda llegar a descender. Latente. El agente causal permanece sin multiplicarse por un tiempo, pero en diferentes escenarios recupera esa capacidad y puede volver a producir síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, la fiebre tifoidea. Ustedes pueden llegar a tener la enfermedad, cruzan sobre esa enfermedad con tratamiento, etcétera, y creen que ya están en un punto en donde ya la superaron, pero no es así. Se encuentra en memoria y una vez que se vuelven de nuevo las condiciones idóneas para que ésta se vuelva a llegar a activar, vuelven a tener de nuevo la enfermedad. La enfermedad ya se encuentra en el organismo, solamente está esperando los escenarios correctos para volver a tener los síntomas de la enfermedad. ¿Sí? Sí, maestra. Ok, ¿quedan claros estos puntos, chicos? Sí. Sí, pues. Sí. Ok, entonces. Bueno, no, este lo voy a dejar pendiente. Ok, bueno, entonces, tarea. Me van a buscar 2 ejemplos de enfermedad aguda, 2 ejemplos de enfermedad crónica, 2 ejemplos de enfermedad subaguda, intermedia y 2 enfermedades de latente, ¿ok? Me van a explicar por qué existen en este tipo de clasificación, pero que sean relacionadas con infecciones. A ver, maestra, otra vez más lento. 2 ejemplos de cada una de las subclasificaciones de las enfermedades, pero que sean enfermedades infecciosas, ya sea agudas, crónicas, subagudas, intermedio y latentes. ¿Ok? En total son 8 ejemplos y me van a explicar el por qué existen en esa clasificación. Ok, maestra. Muy bien, para los que van a ver la clase grabada del día de hoy, la palabra clave de hoy es parasitología, ¿ok? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos veríamos el día de mañana. Maestra, ¿Sí? Adelante. paso lista para que me ponga recargo.